Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el derecho, ¿no? Es un conjunto de normas, ¿no?, que emanan de un Estado de Derecho, una autoridad competente para regular las relaciones entre el conglomerado social y el Estado. Bien. Dentro de este conjunto de normas, pues lo que se busca es que se protejan, ¿no?, todo lo que toda la persona humana necesita para vivir dignamente desde muchas dimensiones, ¿no? Entonces, para que se pueda desarrollar como tal, para que sea un hombre integral, para que sea una persona que aporte a la sociedad a la cual pertenece. Para eso están los derechos: derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al voto, derecho a la libertad religiosa, derecho a la libre expresión, derecho a la salud, derecho a la educación, ¿ves? Entonces, ahí todos tenemos derecho a este tipo de cosas. Pero también se legisla para algo que va en contraposición del primer derecho fundamental, el derecho a la vida. Se está legislando para matar. Entonces, cuando se legisla para matar, para que se favorezca la muerte, entonces uno se pregunta, prácticamente hemos llegado a un momento bastante crítico, ¿no?, en los estados. Porque se presume que los estados deben garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Dice así la mayoría de los códigos civiles, las constituciones. El Estado está para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, ¿no?, para proteger la vida. Entonces, ¿por qué se está reclamando el aborto? ¿O por qué se pretende que el aborto sea un derecho? Y de hecho, en algunos países ya el aborto es un derecho. Antes el aborto era un crimen, estaba penalizado, criminalizado, y por lo tanto, pues, ni pensar en el aborto. Se pregunta, ¿qué era lo que había en las legislaciones para que el aborto fuera considerado un crimen? Y ahora usted se pregunta, ¿y qué es lo que hay ahora en las legislaciones en los estados para que el aborto sea un derecho? ¿Qué está pasando ahí? Antes creo que nadie pensaba que se pudiera legislar a favor de matar a los ancianos, eutanasia. Hoy se legisla a favor de eso. ¿Qué es lo que está en la mente de los legisladores? El favorecer la muerte a ancianos. ¿Qué criterios de orden antropológico, social, económico, político, humano hay allí? Lo mismo para lo del aborto. Las leyes se realizan, ¿no?, se llevan a efecto porque hay un espíritu que quiere algo. Por ejemplo, cuando el legislador legisla a favor de que todos tenemos derecho a la educación, ¿qué es lo que está inspirando al legislador que se tenga la educación como un derecho? ¿Qué es lo que busca? Lo mismo, cuando el legislador trabaja para que se favorezca el aborto, ¿qué es lo que busca? ¿Y qué es lo que busca igualmente cuando favorece o trabaja para que se legisle a favor de la eutanasia? ¿Qué es? El matrimonio es un concepto que sale del derecho romano, ¿no? Pues de ahí donde se origina, pues, el derecho que nosotros conocemos, ¿no?, aquí en esta parte latina, de manera particular. Pero los romanos prácticamente inventaron el derecho, conjunto de normas, conjunto de leyes, ¿no?, principios, derechos fundamentales, constitución, Estado, gobierno, todo este tipo de palabras que aparece y que conocemos, pues todo eso se generó fue por el derecho romano. Bien, los códigos, todo esto. La palabra matrimonio, por ejemplo, es que tengo derecho a casarme. Dicen personas que pertenecen o que tienen preferencia al mismo sexo, tengo derecho a casarme. Entonces uno dice, a casarse, sí, tener matrimonio. No, quiero un matrimonio.
El matrimonio entre personas del mismo sexo, de preferencias al mismo sexo. Uno dice, perdón un segundo, ¿tú no sabes qué es matrimonio? Bien, entonces ahí es donde uno dice, no, es que eso no podemos legislar a favor de eso y eso no es un derecho. El aborto no es un derecho, la eutanasia no es un derecho y el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho. Y entonces usted va a escarbar qué es lo que motivó al legislador para legislar a favor del aborto, para legislar a favor de la eutanasia y para legislar a favor, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios civiles, gracias a Dios todavía no ha llegado eso a la Iglesia Católica, que no me extrañaría que algún momento llegara, así como estamos. ¿Y por qué? Porque resulta que el análisis que nosotros tenemos que hacer de la historia, ¿no? De nuestra fe, de este devenir, caminar, pues no lo podemos analizar desde un solo punto de vista, o de 4 o 5, sino de una panorámica de la historia, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, 2 puntos que voy a tocar para no extenderme en este video, que me hacen pensar, simplemente me hacen pensar. Aquí yo no voy a dar cátedra ni a sentar doctrina, no, simplemente me hacen pensar y quiero exteriorizar mi pensamiento. Por ejemplo, cuando observo que en unas apariciones marianas que tuvo una vidente en Japón, en el año 1970 y algo. De hecho, se llaman las apariciones de Akita, Japón, que son aprobadas por la Iglesia Católica, que todo eso está documentado, muy bien documentado, y que eso está también en internet, ¿no? De una manera muy precisa, que conocemos el obispo que tramitó toda esta investigación, ¿no? Y que se hizo el estudio pertinente y declaró estas apariciones de la Virgen María en Akita, Japón, ¿no? Las aprobó. Bien, allí me dice, dentro de tantas cosas que dice esta vidente, ¿no? Que lo que la Virgen manifestó es que va a haber un encuentro o choque o dialéctica entre obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes. Bueno, eso fue en el año 1970 y algo, hoy estamos en el 2021 y eso se está viendo. Y el otro aspecto es cuando Karol Wojtyła, en el año 1976, si no estoy mal, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, habló sobre un periodo muy complejo de la iglesia. Y habló de una iglesia y una antiiglesia, y un evangelio y un antievangelio. Y hoy vemos que por ahí vamos. Se está de alguna manera favoreciendo algunas cosas que la iglesia en un momento no favorecería nunca. Por ejemplo, un presidente que vive en concubinato, es decir, en adulterio, que recibe la comunión en ese estado por parte de un cardenal, que va a su país y que aprueba el aborto y que se dice católico, la iglesia lo protege, lo justifica y lo ampara. Porque la iglesia es misericordia y acoge. Un presidente de una nación muy poderosa se dice que es católico y sin embargo trabaja, auspicia, ¿no? Y legisla para favorecer una serie de cosas que desde la perspectiva de la iglesia son totalmente inmorales, ¿no? Y que van en detrimento de la sociedad, de la familia. Y sin embargo, pues, algunos dentro de la iglesia lo felicitan y lo aplauden. Otros no. Entonces vemos allí
la iglesia y la antiiglesia. Y hoy todo es en virtud de los derechos. Tenemos derecho. ¿Derecho a qué? Este mensaje es para que usted piense lo siguiente. ¿Qué es lo que está inspirando a los legisladores para que favorezcan unos derechos que no son tales? Así como los legisladores trabajan para que se favorezcan los derechos, primero, a la libertad de expresión, usted mira qué motiva que se legisle a favor de eso, o al derecho a la vivienda, o al voto, o a la salud. Entonces ahí es donde empezamos a mirar qué es lo que hay en la mente y en el corazón de los que nos gobiernan. ¿Y qué partido o qué posición debe tomar uno como católico? Y no asumir las cosas, ¿no?, así como a la carrera, sin digerir, sin pensar las cosas. El cristiano no es simplemente para decir, bueno, dejémosle esto a Dios y estamos en la vida y estas cosas tienen... Unidad. Bien, pero la imagen no nos sugiere mucha unidad. Parece que hay bastante controversia y división en esa imagen que ustedes están apreciando. Bueno, se nos habla hoy en la iglesia sobre la unidad, la fraternidad humana, el diálogo, el caminar juntos, el comprender, ¿no?, el ir haciendo camino cada uno con sus propias fes y sus convicciones, no importando la fe ni las convicciones, caminando juntos. Vamos a ir logrando esa gran fraternidad humana donde vamos a estar unidos y verdaderamente fraternos y hermanados. Bueno, es un sueño hermoso, algo bonito y plausible. De todas maneras, entonces uno que quiere embarcarse en esa aventura de lograr esa gran fraternidad humana. Entonces, esa gran fraternidad humana se va a tener que ampliar o más bien ampliar, sino más bien como volver como congruente, como que lleguen a un punto más bien de encuentro, dos realidades que habló el Concilio Vaticano II. El movimiento ecuménico, diálogo de la iglesia, que tiene la iglesia con personas cristianas no católicas, para hacer posible que estos cristianos no católicos vuelvan al seno de la iglesia católica. Y el diálogo interreligioso, ¿no?, que es el diálogo que tiene la iglesia católica con aquellos que no son cristianos, que profesan otros credos, tienen otras fes, y que a través de ese diálogo vamos a llegar, a través de un diálogo, un acercamiento, pues llegar a la verdad. Bien, aquí la clave es la siguiente, la verdad. ¿Qué es lo que va a hacer posible que los hermanos cristianos no católicos puedan volver a incorporarse a la iglesia? Pues llegar a clarificar los puntos donde está la verdad, donde no haya confusión. Bueno, ¿y cómo hacer posible que las personas que profesan otros credos, tienen otras religiones, puedan llegar a acercarse algún día a la iglesia y hacerse católicos, ¿no? Pues cuando conozcan la verdad. Bueno, el movimiento ecuménico, ¿no?, la Unitatis Reintegratio y el diálogo interreligioso, la Nostra Aetate. Bien, aquí la verdad. La verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues Cristo Jesús. Creo que es necesario llegar a la palabra del Señor, pues estamos en la Iglesia Católica, la palabra del Señor es necesaria, verdaderamente necesaria, y no podemos ser
cristianos verdaderos sin la palabra. La palabra no es un libro. La palabra es una persona, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en los evangelios lo vemos haciendo en varias oportunidades oración. Ora a su Padre Dios. Aquí en el texto que vamos a analizar, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 23 en adelante, nos explica de una manera bien bonita, pero profunda, lo que es la unidad. Dice Jesucristo: yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, dice Cristo Jesús. Yo en ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que lograron la fe por la predicación que recibieron. Entonces Jesús en ellos. Y tú en mí. O sea, tú, Dios Padre, tú que eres mi Padre, en mí. Yo estaré en ellos que han recibido la fe y tú estarás en mí, Señor. Así alcanzarán la perfección de la unidad. Es decir, que solamente puede haber una perfección en la unidad cuando se cree en Cristo Jesús, y por eso ellos tendrán a Cristo Jesús. Jesús estará en ellos. Y cuando Jesús está en ellos, el Padre está en Jesús. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección de la unidad. Entonces, ¿cómo se logra la perfección de la unidad? La perfección de la unidad se logra es cuando verdaderamente se cree en Cristo Jesús, cuando está en ellos. Aquí Jesucristo está hablando de un futuro. En el texto, en el versículo 20 de este Evangelio, San Juan capítulo 17, dice lo siguiente: no ruego solo por estos, es decir, por los apóstoles, por aquellos que estaban ahí con Cristo Jesús, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Creerán en mí por su palabra. Es decir, que ellos, los apóstoles, todos los que adquirieron la fe en aquel momento, ¿qué iban a predicar? Creerán en mí, es decir, en Cristo Jesús, por la palabra. Solamente se puede creer en Cristo Jesús por una palabra, no por un testimonio, por una palabra. Ahora, hoy a veces es muy difícil hablar de unidad o tratar de caminar juntos, de hacer fraternidad universal, de hacer toda esa alianza como hermanos. ¿Por qué es difícil? Porque no queremos meter a Cristo Jesús. Nos hablan de un Dios. Está bien que hablen de Dios, pero ¿cuál? Sin Cristo Jesús no se puede hablar de fraternidad universal. No. Yo en ellos y tú en mí, así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado. El mundo empieza a darse cuenta de que Dios ha enviado a Jesús cuando el mundo vea que hay fraternidad. Cuando el mundo crea en ¿qué? En Jesús. Y como el mundo no está viendo eso, pues es que no creen. Pues es que no creen. La gente no cree que Dios ha enviado a Jesús. ¿Por qué la gente no cree que Dios ha enviado a Jesús? ¿Por qué? Porque no ve ningún tipo de fe en Cristo Jesús. El mundo creerá que tú me has enviado. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Entonces aquí la verdadera unidad se empieza a entender cuando nosotros observamos y experimentamos que Jesús está en nosotros, y cuando Jesús está en nosotros, sabemos que Dios está en Jesús. Pero resulta que el mundo no está observando eso,
porque queremos hacer una verdadera fraternidad universal o queremos hacer inicialmente una verdadera hermandad, fraternidad cristiana, totalmente cristiana, no universal, sino cristiana en este momento, porque hay discordias entre los mismos cristianos. Los protestantes están sumamente divididos y subdivididos. Uno. Ahora los católicos empezaron a fraccionarse. Por lo tanto, el mundo que todavía no ha recibido el mensaje, o que saben que existe por ahí algo que se llama Iglesia Católica, el mundo, estoy diciendo los judíos, los musulmanes, los budistas, los de la India, esta gente ve que no hay verdadera unidad entre los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque no está viendo lo que dice ahí San Juan, no está viendo que Jesús está en ellos y que el Padre Dios está en Jesús. Porque los grupos protestantes, cristianos no católicos, están divididos y subdivididos, cada uno haciendo de Jesús algo distinto. Por lo tanto, si toman a Jesús y hacen algo distinto de Jesús, es decir, enseñan una doctrina que Jesús nunca ha enseñado, entonces el Padre, ¿cómo va a estar allí? Hay un despiporre impresionante. Ahora, nosotros los católicos, que se entiende que estamos en la iglesia que Cristo edificó y que esta iglesia es columna y fundamento de la verdad. También el mundo está viendo que hay algunas fracturas que se empiezan a vislumbrar dentro de la iglesia y que son preocupantes. Por lo tanto, no ven a Cristo Jesús en nosotros, pues al Padre tampoco. Esto es bastante complejo. Digo esto porque aquí dice la palabra, así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado, que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Necesariamente tenemos que empezar a trabajar con Cristo Jesús y con el Padre. Ellos son es el ejemplo que propone Cristo Jesús en la unidad. Yo en ti, tú en mi, Padre. Que todos sean uno. Y entonces, esa unidad, ¿cómo se trabaja? Necesariamente con Cristo Jesús. Con su palabra. Con su palabra. ¿Qué es lo que pasa? Que es más fácil lograr una unidad sin la palabra, sin el verbo. Porque el verbo trae dificultades, la palabra trae dificultades. La palabra es una doctrina, una enseñanza, que es manifestada por una persona, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús revela a ese Padre. ¿Y por qué revela ese Padre? Porque el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Y el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y Jesús es la revelación de Dios Padre, el Padre de todos. Pero si ese Jesús, que es una palabra, que tiene una enseñanza, esa enseñanza está siendo pateada, descafeinada, arrinconada o tergiversada, pues entonces, ¿cómo va a poder estar Cristo Jesús verdaderamente, ¿no? Cuando a él mismo lo han hecho trizas, pedazos. Entonces, no va a haber una perfecta unidad de Cristo Jesús en ellos. La unidad estaba en la iglesia, pero ahora empezó a desintegrarse esa unidad. Permanece aún la unidad, pero se está resquebrajando esa unidad. Y eso es constatable por lo que vemos. Por ejemplo, yo estoy diciendo esto y mucha gente puede estar en desacuerdo. Y son católicos. ¿Y por qué van a estar en desacuerdo?
tendrá sus razones, tendrá sus argumentaciones. Yo soy sacerdote católico y expongo esto. Y tal vez muchos no estarán de acuerdo. Y de pronto dirán, este hombre se perdió, ya no es católico. Bien, entonces hay una fractura de unidad. La Iglesia Católica tiene esas notas características, ¿no? Una de ellas es la unidad, es una. ¿Por qué? Porque tiene unidad de doctrina, ¿no? Porque tiene un solo pastor, porque tiene una sola fe, un solo espíritu. Es una iglesia. Pero está siendo esa iglesia profundamente atacada por el espíritu del mal, que ha hecho posible que Jesús no pueda estar en ellos. Y así, si Jesús no está en ellos, pues ellos no van a poder ver la presencia de Dios en Jesús. Y por eso rechazan. Entonces, para poder lograr una fraternidad que parezca verdadera fraternidad, pues excluyamos a la palabra, es decir, a Jesús, y hablemos de Dios. Y entonces así, hablando de Dios, pues es más fácil, pues caminar juntos. Entonces vamos caminando juntos, dialogando juntos, ¿no? Pero sin entorpecer ese caminar y ese diálogo con algo, con un ser que se llama Jesús, porque ese interrumpe todo diálogo, todo acercamiento, toda posibilidad de encuentro, porque ese tiene una palabra que revela a Dios. Y así se predica un Dios vaporoso que no tiene rostro. Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Y el único camino para llegar a ese Dios invisible, es decir, al Padre, es Cristo Jesús. Y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y como no quieren ver a Cristo Jesús, no pueden conocer al Padre de todos, a Dios. Entonces interrumpe, es incómodo Cristo Jesús para lograr esa hermandad universal. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Yo en ellos y tú en mí. Jesús en aquellos que van a creer por la predicación, y Dios en Jesús que creyeron, y Jesús que está en aquellos que van a creer. Así el mundo va a entender lo que significa la unidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, revelación de Jesús. Jesús venció la burla, el bullying. Bueno, ayer grababa un video sobre que hay personas con mucha sagacidad que quieren engañar a los incautos, a los ingenuos, con palabras bonitas y piadosas. Decíamos en este texto de Romanos que estas personas no sirven a Jesucristo, sino sirven a sus propios estómagos, es decir, a sus propias inclinaciones, a sus propias perspectivas, a sus propias ideologías. Por lo tanto, con sus palabras bonitas y piadosas, buscan engañar a las personas, y como esas palabras bonitas y piadosas muchas veces se confunden con la enseñanza de la iglesia, entonces la gente se confunde. ¿Por qué el bullying? Es decir, la burla a los sentimientos religiosos. Vimos o nos hemos enterado cómo en Polonia unas cuantas personas
pues tomaron la Virgen, la imagen de la Virgen de Polonia, y le pusieron como aureola, pues, la bandera o el distintivo de este grupo de personas que prefieren el mismo sexo. Bien. Obviamente aparece el aladid y el protector de este grupo, justificando la acción, disfrazándola con palabras bonitas y piadosas, utilizando elementos falsos, ¿no?, y falaces que confunden, utilizando frases, palabras bonitas y piadosas. ¿Qué es lo que sucede allí? Mire, ahí es cuando usted va a entender con eso que hicieron estas personas allá en Polonia, lo que es una ideología. Eso es como tratar de poner detrás o utilizar la aureola de la Virgen y el niño, poner ahí usted los colores de su equipo preferido de fútbol. Si usted es argentino, del Boca Juniors. Si usted es de Colombia, por el Deportivo Cali, o el América, o Santa Fe. Si usted es de México, el Chivas, ¿no?, América. Entonces, creo que la Virgen María es madre de Dios, madre de la Iglesia. Por lo tanto, ella no necesita que le traten de identificar con un grupo en específico. A la Virgen María le interesa muy poco si usted es del América o de Boca Juniors o de Santa Fe, de Bogotá. Ella nos ama a todos, es madre. Pero cuando tratan de utilizar ciertos símbolos, entonces es que quieren, ¿qué es lo que quieren hacer? Primero que todo es una burla, una falta de respeto, utilizar los distintivos de este grupo, ¿no?, de personas que prefieren el mismo sexo, para victimizarse. Es decir, parece ser que la iglesia los tiene aislados, los tiene excluidos, y eso es lo más falso del mundo entero. Entonces aparece este señor jesuita, este sacerdote jesuita, con sus palabras sinuosas, siempre sinuosas, ¿no?, haciendo ver que no pasó nada, que por qué se van a sentir y por qué se va a afectar el sentimiento religioso. Porque estas personas son las que se victimizan y son las que quieren hacerse notar de que hay una discriminación, entonces la Virgen María está con ellos porque es un grupo que no, eso es ¿qué? Eso es ideologizar. ¿La Virgen María no está para todo ser humano? Sí. ¿Los homosexuales no hacen parte de la humanidad, no son seres humanos? Sí. Estas personas que prefieren el mismo sexo no están integrados a la sociedad y no tienen todos los derechos que tiene una persona cualquiera, como cualquier ser humano. Sí. Entonces, ¿por qué se victimizan de esa manera? Porque tratan de mostrar que ellos son los menos queridos, pero la Virgen María los acoge. Eso es ideologizar. Tomando una imagen muy querida para el pueblo polaco, pues a través de eso hiere el sentimiento religioso. ¿Por qué, hermanos? Entiendan, la Iglesia acoge a toda persona humana, a todos. Al adúltero, al fornicario, al asesino, a la prostituta, al hechicero, al corrupto administrativo, el que ejercita el narcotráfico. El Señor ama a todos. Ama a todos, ama a los pecadores y vino por los pecadores. Y las personas que ejercitan su homosexualidad, esos son pecadores. Y eso es lo que mueve a James Martin, como decir, eso no pasa nada, porque James Martin, este sacerdote ladid de las personas que prefieren el mismo sexo, no trabaja para que estas personas se reintegren a una vida cristiana verdadera, sino que todo es válido, Dios perdona, el catecismo utiliza palabras muy fuertes, la Biblia está equivocada, nunca la Iglesia comprendió la sexualidad humana, eso es lo que expresa
James Martin. Y entonces favorece todo tipo de desmanes y utilizando palabras engañosas, utilizando falacias y palabras y frases piadosas para proteger y salvaguardar un pecado. Jesucristo vino por el fornicario, sí, pero para sacarlo de la fornicación. Jesucristo vino por el adúltero, sí, pero para sacarlo del adulterio. Jesucristo vino por el borracho, sí, pero para sacarlo de su alcohol. Jesucristo vino por la prostituta, sí, pero para sacarlo de la prostitución. Jesucristo vino por el homosexual, claro, sí, pero para sacarlo de esas relaciones que no son de orden natural. Entonces, yo como sacerdote digo esto y a mí me pueden cerrar el canal. Pero James Martin, que falta a los sentimientos religiosos, no, a él sí lo dejan. En ese estamos. Creo que aquí yo no estoy cometiendo ninguna falta de indiscreción o falta a la misericordia u otra falta. Estoy diciendo una cosa que se manifestó en público, que hirió los sentimientos religiosos de toda la humanidad cristiana y que viene un señor que se dice sacerdote, que va en contra de la Sagrada Escritura en materia sexual y moral, que va en contra del catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a la parte de la sexualidad y la moral sexual católica, que va en contra, ¿no?, de la enseñanza de la Iglesia. Y entonces a través de palabras bonitas y piadosas se lleva por delante a un montón de gente. Eso no es lo que trae división y dificultades a la iglesia, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros sacerdotes que predicamos la palabra del Señor, que nos ajustamos a lo que enseña el magisterio, pues no estamos cometiendo ninguna infidencia y ninguna falta de caridad y misericordia a denunciar este bullying o este patrocinio de bullying, ¿no?, de burla a los sentimientos religiosos, ¿no?, que hace James Martin a este grupo de personas que tomaron a la Virgen de Polonia, la Virgen Negra, colocándole su distintivo dentro de la aureola, que significa santidad. La Virgen María es nuestra madre y como madre nos enseña algo: hagan lo que Él les diga. Y el Señor dice: no forniquen, no adulteren, no se emborrachen, no mientan, no roban. A este sacerdote James Martin creo que tiene que volver a estudiar en el seminario y recordar lo que es la teología moral, un poco de antropología, y también que se ponga a estudiar un poquitico de fisiología, de biología, ¿no?, de ciencia, porque lo que está haciendo está trayendo demasiada confusión y mucha problemática dentro de la iglesia. Y lo que a mí más me asombra es que nadie le dice nada. Y eso es muy preocupante, queridos hermanos. Sí, yo sé que al decir esto, para muchos yo voy a ser el falto de misericordia, el que no he tenido el debido cuidado para hablar primero con él, el que no está haciendo bien las cosas y bien, etcétera, etcétera. Pues sí, la gente es libre de pensar lo que desee, pero esto que estoy diciendo no es mentira. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.